Amados hermanos que estamos aquí reunidos en el Templo Bíblico 126, muy buenas noches, hermanos. Hermanos, no les debo dinero, tienen que responderme más fuerte. Si yo les debiera, entiendo que no me quisieran contestar, pero al no haber deudas, hermanos, esperamos un mejor saludo. Los que estamos aquí, muy buenas noches. Gracias, hermanos, y también agradecemos a todos aquellos hermanos que desde hace unos minutos están conectados con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Les agradecemos que de manera virtual también estén en este estudio de la palabra de nuestro Dios, que hoy nos hablará como lo hizo la semana anterior y los estudios que nos faltan hacia adelante, porque les avisamos también a quienes no hayan estado en el primer estudio. Esta es una serie de temas donde estamos viendo el modelo de Dios para la iglesia. Y es importante tener toda la información, así que también a los que estamos presentes y a los que están en Zoom, les recuerdo que en el canal de YouTube Templo Bíblico 126 pueden encontrar el video anterior, encontrarán en su momento los videos posteriores y también los videos de los estudios bíblicos, y creo que eso es una fuente enorme de gran bendición para cualquiera que llegue a ese espacio. Así que están invitados. Hermanos, nosotros estamos aquí de manera presencial y creo que en lo que me ha antecedido, quien me ha antecedido y las palabras que ha dicho, creo que han sido muy certeras para el tema que trataremos el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de la iglesia y hoy vamos a continuar hablando de ella. Para la iglesia de Cristo existe un modelo y la iglesia de Cristo necesita apegarse a ese modelo. Así que entremos en materia y lo primero, como siempre cuando comparto un tema, lo están viendo en su pantalla, es que si ustedes tienen la posibilidad, en cualquier espacio o ámbito de redes sociales, ustedes pueden encontrarme con esa imagen de perfil que están observando, Miguel Montoro Ministerio, con ese nombre y también con esa dirección de internet que ustedes ven ahí, mministerio.webnot.mx. Es una página donde yo estoy subiendo lentamente todos los materiales por escrito que yo tengo y también materiales de otros hermanos, donde ustedes pueden encontrar libros, manuales, videos, y puede ser de mucha bendición. Así que hermanos, están invitados. De hecho, cambio de pantalla, nosotros que estamos viendo el modelo de Dios para la iglesia, estamos haciendo un análisis de las notas que yo tengo en mi libro que ustedes pueden ver de su lado izquierdo. Imitemos a las iglesias de la Biblia. Así que les invito a que puedan ustedes ir a este libro que en la misma página de internet que ya les he mencionado está completamente gratuito, no les va a costar nada. Ahí pueden leerlo, pueden compartirlo, pueden descargarlo, dejar comentarios y ahí podemos estar interactuando a través de esa página. Así que vamos a hablar sobre el modelo de Dios para la iglesia. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en el tema anterior para poder hacer la conexión con el tema de hoy. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una declaración y yo diría que conlleva y reviste la más alta seriedad. Es una declaración donde Cristo habla de la iglesia antes siquiera de que la iglesia existiera. Aún antes de que el sermón pentecostal de Pedro terminara de resonar, Cristo ya había dado esta afirmación que a quienes somos la iglesia debiera llenarnos del gozo de saber lo que somos y sobre todo de la seguridad de saber lo que somos capaces de lograr cuando seguimos el modelo de Dios para la iglesia. Porque cuando una iglesia no sigue el modelo de Dios, en verdad esa iglesia tiene de qué preocuparse. Hay una declaración en Mateo capítulo 16, versículo 18, que ustedes están viendo en pantalla y que observan la cita completa ahí y que yo se los voy a leer tomado de la Biblia, versión Nueva Biblia Viva, que dice así: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la parte que me interesa resaltar. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Desde antes de que la iglesia cristiana tomara forma, comenzara a existir
y empezar a desarrollarse bajo el fundamento de la enseñanza de los apóstoles, Cristo ya nos dejó avisado que esa iglesia, esa estructura, iba a ser una estructura poderosa. La iglesia de Cristo tiene más poder espiritual del que imaginamos, pero por ignorar ese poder y por no usarlo, entonces la iglesia no logra entender la verdad que nosotros tenemos en la pantalla, que ni siquiera los poderes del infierno son capaces de hacer algo en contra de la iglesia. Así que la iglesia es poderosa, Satanás lo sabe, hablábamos en el tema anterior que como un buen estudiante de las escrituras, aunque de una manera equivocada, Satanás sabe lo que la iglesia es y lo que la iglesia tiene. Y esa cita de la Biblia que estamos leyendo, así como tú y yo la podemos analizar, no dudemos que el enemigo de nuestras almas y de la iglesia la ha analizado. Así que él sabe que no hay nada que él pueda hacer contra la iglesia. Entonces, Satanás se torna, como siempre, astutamente en un ser que maquinando encuentra el camino para poder afectar a lo que no puede afectar atacando de frente. Esto es a la iglesia. ¿Qué es entonces lo que Satanás hace? Bien, lo que Satanás hace es tratar de que la iglesia se entibie, que la iglesia se vuelva una iglesia ineficaz, que deje de hacer su trabajo, porque al tener una iglesia tibia, el poder que la iglesia tiene no impacta al mundo y así el mundo puede seguir bajo la mano del maligno. Mis hermanos, tenemos que seguir el modelo de Dios para la iglesia, todas nuestras iglesias, cada una de ellas. En el sitio donde estamos, tenemos que hacer aquello para lo cual hemos sido llamados, para que así a través de nosotros Dios pueda manifestar ese poder y pueda hacer de impacto a los que nos están rodeando. Ahora, para estudiar el modelo de Dios, lo que hicimos en el primer video fue analizar dos de las figuras bíblicas que Dios usa para comparar a la iglesia. Y así hoy nosotros podemos entender lo que la iglesia es. En este video vamos a ver otras dos figuras de lo que es la iglesia. Y vamos a aprender dos cosas prácticas, porque al final esa es mi intención, que de una manera práctica entendamos qué cosas tú y yo podemos hacer cotidianamente en lo que estamos desarrollando todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer de manera práctica para que logremos que nuestra iglesia siga el modelo de Dios? Así que, hermanos, cambiamos de pantalla y vamos a ver esas dos figuras bíblicas con las cuales Dios nos representa la iglesia. Solo como un pequeño recordatorio, insisto en el estudio anterior que está en la plataforma de YouTube, ahí analizamos dos figuras ya de lo que es la iglesia, como un breve recordatorio. Si alguien lo puede recordar aquí, hemos aprendido ya que la iglesia es un cuerpo y un edificio. Bien, vean su pantalla. Hoy aprenderemos que la iglesia es esposa, pero que la iglesia también es labranza. Guarden mucho en su mente estas dos palabras porque son las palabras con las que vamos a finalizar. Y vamos a analizarlas. Vamos con la primera. La iglesia es esposa. Y ahí ustedes ven una imagen que está tratando de representar cómo era una boda en los tiempos de Jesucristo. Ahí vemos a la pareja debajo de un dosel, ese pequeño techo que nosotros vemos, a donde ellos están ahí encabezando la ceremonia que confirma su unión. No perdamos de vista lo que acabamos de decir, que la iglesia es esposa. ¿Dónde lo dice la Biblia? Ahí en la misma cita que están viendo en la pantalla, y que ustedes, los que estamos aquí de manera presencial, podemos cotejarla con nuestra escritura, y quienes nos sigan de manera virtual, donde estén en casa, pueden abrir su Biblia para poder ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. La cita la tenemos completa en la pantalla. Se las voy a leer. La cita que está ahí referenciada, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y después, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Y quién? Y su esposa.
la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Esta palabra es bien importante, preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, aquí hay un detalle bíblico muy interesante. A los que están de manera presencial, a los que nos siguen por Zoom, les voy a pedir que pongan a trabajar sus neuronas, porque voy a plantearles una pregunta que nos lleva a una conclusión que es muy profunda y muy hermosa. Sí, la iglesia es una esposa, ya nos quedó claro. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que en la Biblia, como están viendo en la pantalla, las únicas citas donde se nos dice que la iglesia es esposa solo están en un solo libro de la Biblia, Apocalipsis. Solo en el libro de Apocalipsis se nos dice que la iglesia es una esposa. En ningún otro libro de la Biblia se nos dice tal cosa. Ahora sí, que las neuronas trabajen. ¿Qué les hace pensar que solo en el libro de Apocalipsis se diga que la iglesia es la esposa de Cristo? Interesante. Interesante que no se mencione que la iglesia es la esposa de Cristo, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde se nos relatan los primeros 30 años de vida de la iglesia. Es interesante cómo Cristo, a pesar de que Él nos advirtió que la iglesia sería una institución que con poder del Señor haría presencia en la tierra, nunca Cristo nos dijo que la iglesia era la esposa de Él. ¿Qué les hace pensar que hasta el libro de Apocalipsis se nos dice que la iglesia es esposa? Vamos a tratar de entender y llegar a la conclusión. ¿Los eventos que describe el libro de Apocalipsis ya ocurrieron? ¡Cuánto silencio! La respuesta es muy sencilla. No, la mayor parte de ellos no han ocurrido, sobre todo aquellos que hablan de las cuestiones proféticas de los últimos eventos dirigidos de Dios hacia esta tierra. En palabras simples, lo que para nosotros sería Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 22, no han sucedido. Eso significa que los eventos de Apocalipsis son eventos pasados, presentes o futuros. Futuros, y seguramente alguien también por Zoom ya también dijo futuros, ¿sí? Son eventos futuros. Eso significa que, escuchen, si son eventos futuros y tenemos esa cita de la Biblia en la pantalla, ¿qué es lo correcto decir? ¿La iglesia es la esposa de Cristo? ¿La iglesia fue la esposa de Cristo? ¿O la iglesia será la esposa de Cristo? La conclusión es lógica, ¿no? Si estos eventos son futuros, significa que la iglesia será la esposa de Cristo. Y si yo les pregunto, ¿la iglesia será en el futuro? Ahora en el presente, ¿qué es la iglesia? ¿La novia? Bueno, a ver, vamos a pensar cómo suelen ser los noviazgos de hoy. Los noviazgos de hoy son: me gustas, te gusto. Quiero mejor estar contigo antes que conocerte. Ya te voy a conocer cuando firmemos, aunque nos divorciemos después de un año. Ahorita lo que quiero es estar contigo. Y ya saben todo lo que implica eso de estar contigo, pero mientras nadie se entere y en la iglesia todos se casen con traje y buenos vestidos, no pasa nada, aunque las cosas no se hagan como Dios quiere. Si decimos que la iglesia es la novia de Cristo, vamos a entender mal el concepto. ¿Saben por qué? Porque recuerden que Apocalipsis fue escrito cuando todavía ni siquiera llegábamos al año 100 después de Jesús, lo que significa que la cultura de aquel tiempo era una cultura muy distinta a la nuestra, y tenemos que adentrarnos en esa cultura para entender lo que está diciendo el pasaje. En aquel tiempo no existía el concepto de noviazgo, tal y como nosotros lo entendemos hoy.
el concepto que existía para mencionar una relación previa antes del matrimonio. ¿Alguien sabe cómo se llamaba eso? Se decía que la pareja no estaba casada, pero estaba desposada. Desposada. Entonces, si solo la iglesia es mencionada como la esposa en Apocalipsis, eso quiere decir que esta expresión, la iglesia será la esposa, está apuntando a una condición futura para la iglesia de Cristo, pero la condición presente, y se los hago aparecer en la pantalla, es que la iglesia de Cristo es la desposada en este momento. Tú y yo somos la desposada de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Lo vamos a ver en la conclusión. Primero, solo les pongo la información y después extraemos lo que tenemos que aprender y aplicar. Así que recuerden, la iglesia es esposa, pero la iglesia, lo correcto es decir que será la esposa y en estos momentos es la desposada. Bien, ahora, segunda figura, labranza. ¿Qué están ustedes viendo a su derecha? En palabras simples, un campo de cultivo, porque eso es lo que significa una labranza. ¿Y dónde nos enseña la Biblia que la iglesia es una labranza? En la cita que ustedes están viendo en su pantalla y que se las voy a leer, y pueden leerla en su escritura. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, vosotros, sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quieren un dato bien interesante? Ahí está en la pantalla. Esta es la única cita en toda la Biblia donde aparece la palabra labranza. No hay otra cita en la Biblia donde aparece esa palabra. Así que es una palabra muy especial. Y si Dios inspiró que solo en este lugar en específico se pusiese esa palabra, es porque hay algo importante detrás de este versículo. ¿Qué es lo que puede ser importante? Lo que significa la palabra en sí. La palabra labranza, aunque literalmente traduce lo que ven a su derecha, un campo de cultivo, realmente tiene implicaciones más profundas. La palabra labranza significa un campo que se cultiva pero que se cuida. Algo en lo que está puesta toda la atención del agricultor. Es algo donde todo lo que él puede hacer para que ese campo se vuelva mejor, lo va a hacer. No va a escatimar en costos ni en esfuerzos para que ese campo de cultivo cumpla su propósito. Es una palabra muy especial. Ahora, ¿por qué se nos presenta la iglesia como un campo de cultivo que es cuidado, protegido, abonado, que le son quitadas sus plagas, que se trata de mantener sano en todos los términos? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo nos veamos como una labranza? Para que entendamos que el principal propósito de un campo de cultivo, ¿cuál es? Dar fruto. Para eso existen los campos de cultivo. O díganme ustedes qué utilidad tiene el que usted vaya a un campo de cultivo a sembrar la fruta que a usted le gusta y que pasen años y usted no reciba ni una sola fruta a cambio de todos los cuidados. ¿Qué hace usted? Desaparece lo que ha sembrado y siembra otra cosa. Algo que, por cierto, también es una parábola que Jesús usó, para quien lo recuerde. Así que, mis hermanos, tenemos dos figuras. La iglesia es la desposada de Cristo, será su esposa. La iglesia es una labranza. De cada una de estas dos ideas, yo quiero que hoy aprendamos dos lecciones sencillas de cosas que tú y yo podemos hacer todos los días para hacer que nuestra iglesia, porque recuerden, pertenecemos a la iglesia de Cristo y a una iglesia local. Entonces vamos a hablar de cosas que podemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo de Dios. Yo puedo ser el agente de cambio. Hace 8 días hablábamos que la responsabilidad de que la iglesia esté fuerte, sólida, no es solamente de quienes la dirigen, es de todos. Por eso es que muchas veces los cristianos tienen la iglesia que se merecen,
porque son cristianos que no aportan nada a la iglesia y se quejan de que tienen iglesias que no hacen las cosas bien. Claro, están llenas de cristianos que no hacen las cosas bien. Por eso es importante seguir el modelo de Dios para la iglesia. ¿Y qué es lo que nos enseñan estas dos figuras? Que la iglesia sea la desposada y que la iglesia sea el campo de cultivo. Bien, para poderlo entender, primero necesito hacer una pregunta más que por lo menos, porque sé que la respuesta es muy larga, se formulen la respuesta en su mente ustedes aquí presencial y quien nos sigue a través de Zoom. Muy bien, la iglesia es la desposada. Regresémonos hace 2000 años y fijemos nuestra mirada en la imagen que ustedes ven en la parte de arriba, donde se representa una ceremonia, donde los desposados ya eran oficialmente declarados como esposos. Bien, quiero que se concentren en eso. Y ahora traten de responder en su mente esta pregunta. Si cuando se declaraba el compromiso de una pareja, él y ella se decía que estaban desposados, en los tiempos de Jesús se sabía que si el día de hoy, pongamos un ejemplo, ¿qué día estamos hoy? En el mes de octubre, hermanos. ¿O ustedes son como yo que no tienen ni idea a veces de qué día viven? Ok, 2 de octubre, muy bien. Escuchen y escúchennos los que nos siguen a través de Zoom. Por ejemplo, si hoy 2 de octubre estuviésemos en los tiempos del Señor y una pareja se desposaba, o sea, se comprometía a casarse, ahí mismo en el compromiso quedaba claro que la fiesta de las bodas tenía que ser un año exactamente después de que el compromiso iniciaba. Eso quiere decir que la pareja se tenía que casar ¿cuándo? El 2 de octubre, en este nuestro ejemplo práctico del año 2025. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Significa que entre la declaración del compromiso y la ejecución del compromiso, entre el decir estamos desposados y ahora vamos a ser esposos, pasaba un año? La pregunta es, en ese año, ¿qué es lo que se supone que tenía que estar haciendo la desposada? Porque había un ritual muy específico de lo que tenía que estar haciendo ella y de lo que tenía que estar haciendo él. Por ejemplo, ¿qué tenía que estar haciendo él? Construyendo la casa. ¿En serio? Tenía que estar construyendo la casa. Y si en un año la casa no estaba construida, ella podía ir ante las autoridades y decir, es un irresponsable, no me tiene mi casa, yo ya no me caso. Y no se casaba. ¿Se imaginan si aplicáramos eso el día de hoy? Él tenía que estar construyendo su casa. Ahora entienden por qué Cristo cuando se fue dijo estas palabras. Fíjense bien. Voy pues... Ya, ahora entienden por qué usó esas palabras. No las usó por casualidad. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Con eso que está diciendo Cristo, ustedes son mi desposada. Yo me voy un tiempo, pero les doy mi promesa de que voy a regresar para la boda. ¡Ah, qué hermosa figura! ¡Qué hermosa figura! Y si todavía quieren profundizar más en la figura de él, aunque nos interesa hablar de ella, porque somos nosotros, la desposada, otra de las cosas que tenía que haber hecho él antes de que ya se estableciera el compromiso es que tenía que haber entregado 2 cantidades distintas de dinero a la familia de ella. Una de esas cantidades, la más conocida, es lo que muchos identifican con el nombre de dote, la dote, pero no era lo único que el novio tenía que pagar. No le salía barato el asunto, nada barato. Ahora, miren qué hermosa ilustración. Como parte de la dote, el novio tenía que incluir unas monedas especialmente mandadas a hacer de oro. ¿Saben qué nombre recibían esas monedas? Arras. Arras.
Aún todavía en las modernas ceremonias de bodas, ¿han escuchado que algunos las utilizan? Arras. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia alguna vez? Sí. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Sí están entendiendo? Miren qué hermoso. Cristo dice: yo voy a preparar lugar para ti, yo voy a hacer lo que me corresponde como esposo, pero te prometo que regreso por ti. Y para que tú sepas que voy a cumplir, te voy a dejar una promesa de que voy a cumplir. ¿Y qué nos dejó? Al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solo es el que ilumina para ser guiados a la voluntad de Dios, sino que también es la promesa de que Cristo volverá. ¡Ah, qué hermoso, hermanos! Esto está como para que nos quedáramos aquí por horas hablando de esto. Pero lo que nos interesa es en ella. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a ella? ¿Saben qué es lo que le tocaba hacer en ese año de espera? Principalmente una cosa. Principalmente preparar su vestido. Ella lo tenía que preparar. Ella lo tenía que coser con sus manos. Tenía que ponerse su velo. Pero ¿saben qué tenía que hacer? Ella en el velo tenía que bordar las arras en el velo. El velo llevaba esas monedas ahí, para que cuando se casaran, ella le dijera a la gente: miren, mi desposado cumplió, es responsable. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero la parte importante es concentrémonos en eso, preparar el vestido. Así que, mis hermanos, por decirlo de manera práctica, mientras tú y yo llegamos a Apocalipsis 19, tenemos que estar preparando nuestro vestido. Y si pusieron atención a la cita, se nos dijo qué cosa es el vestido. ¿Le pusieron atención? Voy a regresar en la pantalla. Ahí está, en la cita que leímos. A ella se le ha dado la potestad, la capacidad de vestirse de una manera hermosa. Se le ha dado la capacidad de hacer un vestido que sea blanco, de lino, fino, no cualquier vestido, un vestido glorioso. Pero ese vestido glorioso, ¿qué está representando? Acciones justas. Ahí ya tenemos nuestra primera lección. Volvamos a nuestra pantalla. Si la iglesia es la esposa, entonces tenemos que aprender que tú y yo podemos seguir el modelo de Dios para la iglesia y podemos ayudar a que nuestra iglesia siga el modelo de Dios si hacemos lo que se supone que debe estar haciendo la desposada de Cristo. ¿Y qué es eso? Aparece en pantalla. Acciones justas. Mis amados hermanos, cada vez que usted y yo, cada vez que tú y yo vivimos nuestra vida como dice la Biblia que tenemos que vivirla, no solamente tú creces espiritualmente, tu iglesia se hace más fuerte. Eso nos lleva a una conclusión preocupante. Eso significa que si hay iglesias débiles, aparte de todos los problemas que puede tener esa iglesia débil, es claro que si una iglesia es débil, es porque los miembros de la iglesia no están siguiendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, hagamos acciones justas. Cada vez que tú obedezcas a Dios, piensa, no solo obedezco a Dios, no solo me vuelvo una mejor versión de cristiano, también estoy haciendo más fuerte a mi iglesia. También le estoy ayudando a que mejore. Y si la iglesia, como ven en la otra imagen, es una labranza, y como vimos en su momento, la labranza está ahí para dar fruto, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir el modelo de Dios para una iglesia? Tenemos que hacer fruto. ¿Eso significa? Hacer crecer a la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia de Cristo? Para hacer crecer a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hacer crecer a la iglesia. ¿Y la iglesia de Cristo para qué fue puesta en la tierra? Para hacer crecer a la iglesia. Mucho antes de que Cristo ascendiera,
mucho antes de que el Espíritu Santo viniera a la tierra en el día del Pentecostés, mucho antes de que ese hombre llamado Saulo fuera interceptado por Cristo en el camino a Damasco, mucho antes de que Pedro viajara a Samaria porque el Evangelio estaba transformando vidas, mucho antes de todas esas historias, el que es el esposo de la iglesia dijo estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que mucho antes de que la iglesia existiera, quedó claro cuál tenía que ser la misión de la iglesia: hacer que la iglesia crezca. Así que, hermanos, si nosotros queremos que nuestra iglesia siga el modelo de Dios que Dios puso para la iglesia, si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que realmente esté siendo como Dios necesita que la iglesia sea, necesitamos estar haciendo acciones justas, pero también necesitamos hacer crecer a la iglesia. A los que estamos aquí presentes y a los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom, hago una pregunta más, pero creo que esta pregunta sí va a ser un poco más incómoda que las anteriores. Y esta pregunta dice así: ¿cuándo fue la última vez que tú trajiste un alma a los pies de Cristo? Se los dije, y va a ser incómoda. Porque a veces nosotros estamos en nuestras iglesias locales, cómodamente sentados, esperando como que a las puertas de nuestras iglesias se abran y lleguen oleadas de gente a sentarse, y ya entonces esperamos que aquel que esté en un micrófono utilice bien las palabras, se dirija a las personas y toque sus corazones de tal forma que esa oleada de gente que llegó sola, de momento se va a sentir comprometida a rendir su vida a Cristo. Les veremos como miembros de nuestras iglesias locales, les veremos crecer y después llegará la siguiente oleada. Y la verdad, hermanos, es que no es así. No es así. Si ustedes leen con suma atención el libro de Hechos y observan la forma en que creció la iglesia, se van a dar cuenta que en el libro de Hechos hay solamente un patrón de crecimiento para la iglesia. Las almas eran buscadas, no eran esperadas a que llegaran. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a los pies de Cristo? No que lo invitaste a la iglesia, porque a veces invitamos a alguien: mi vecino Pedrito lo traje hace 15 días. Y en estos 15 días que han pasado, ¿ya regresó Pedrito? No, ya no vino. Velo a buscar, háblale por teléfono, ve a preguntar qué pasó. Bueno, pues es que ya lo he invitado muchas veces, ya está muy grande. Imagínense si Dios actuara así con nosotros, o hubiese actuado así con nosotros cuando alguien nos predicó por primera vez del Señor. Aquí habemos muchos, y yo soy el primero en levantar la mano, que cuando nos hablaron de Dios, lo único que nosotros hicimos fue mostrarle a Dios desprecio. No sé ustedes, yo sí. ¿Y saben qué hizo Dios? En lugar de condenarnos, que bien lo merecíamos, regresó nuevamente a tocar la puerta de nuestro corazón con una oleada más, sí, pero de gracia. Y yo les hablo a título personal, y yo fui tan infame que todavía rechacé esa gracia. ¿Y saben qué hizo el Señor? Regresó, hasta que su amor me conquistó. Y creo que eso pasó con muchos de nosotros. Y todo fue gracias a que un día alguien tomó la decisión de ir a donde estábamos perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron sentados lado a lado de alguien hablándole de Cristo, que le asistieron para que orara y contemplaron lo que considero en esta era de la gracia es el milagro más grande que se puede contemplar? ¿Cuál es ese milagro? El tomar a una persona impía, convertirla en una persona santa, y que después esa persona santa regrese a un mundo impío y pueda ahí vivir una vida santa. Eso solo lo puede hacer la gracia de Dios.
Y nosotros somos la iglesia, somos la gente de la gracia. Y ahí tenemos, hermanos, ante nuestros ojos, dos cosas bien prácticas que las podemos empezar a hacer ya. En el momento en que termine la oración con la que yo termino la exposición de la palabra, en el momento que yo diga amén, y si algún hermano después cerrará con otra oración o no, pero desde el momento en que termine formalmente esta actividad, hermanos que están en Zoom, desde el momento en que ustedes presionen ese botoncito rojo que diga salir de la transmisión, ya pueden empezar a hacer estas dos cosas que estamos viendo aquí. No se necesita capacitación, ni preparación, ni doctorados en filosofía, ni estudiar la licenciatura en teología. Lo único que se necesita es el deseo de hacerlo. Y si estamos aprendiendo cuál es el modelo de Dios para la iglesia, hoy nos ha quedado claro que, uno, si yo vivo obedeciendo la voluntad de Dios, hago que mi iglesia siga el modelo de Dios y yo me vuelvo un mejor creyente. Y aunque las personas que están en la iglesia conmigo, ancianos, diáconos, quien sea, tú digas, pero pues si ellos no se ve que tengan ganas de seguir el modelo de Dios, nada más basta con que una persona decida hacer las cosas correctas para poder transformar todo. Y si no me lo creen, piensen en los tiempos de Moisés. 1,5 millones de personas estaban esclavas en Egipto. ¿Dios qué hizo? ¿Sacó con poder al 1,5 millones? Ustedes dirían, sí, pero antes de hacerlo, Dios levantó a ¿cuántas personas para que todo cambiara? Uno. Un pastor de 80 años, Dios lo levantó para que gracias a eso 1,5 millones de personas fueran salvas. ¿Se imaginan lo que puede pasar aquí donde estamos, en nuestro templo bíblico 126, si una sola persona toma la decisión de vivir obedeciendo la voluntad de Dios? Ahora añadan a eso lo segundo que aprendimos cuando vimos lo de labranza. Ahora imagínense lo que va a suceder si una de las personas que nos encontramos en este lugar o de los que se encuentran en la transmisión toman la decisión de vivir obedeciendo a Dios y toman la decisión de dar fruto. Y eso, lo segundo, dar fruto, ¿cómo lo podemos poner de una manera práctica en acción en este momento? ¿Cómo? Nada complicado, se los digo. Ahí, en su mente, cierren sus ojos o si no necesitan cerrarlos, no los cierren. Piensen en el nombre de una persona a la que les gustaría hablarles de Cristo. O a la que ya tenían que haberle hablado desde hace mucho tiempo. Piensen en ese nombre. Y ahora a ese nombre añádanle un compromiso. Tengo que hablarle del Señor. No va a pasar esta semana sin que yo le hable del Señor. Y si siento que no tengo la capacidad, ya tenemos unos recursos increíbles a la mano para poder llegar con la persona y decirle, mira, te quiero obsequiar esto. Está bien, y dejar que a través de eso el Espíritu haga su trabajo. ¿No les gustaría? De nosotros depende que nuestra iglesia siga el modelo de Dios y que nuestra iglesia sea cada vez más fuerte. Mis hermanos, vamos a orar pidiendo que el Señor nos permita ser hacedores de lo que hemos sido oidores hasta este momento y que al ir descubriendo el modelo de Dios para la iglesia, trabajemos juntos para hacer de nuestra iglesia una mejor iglesia. El Señor lo merece. Dio su sangre y su vida por la iglesia y nos la dejó encargada. Así que creo que el Señor no se merece que se la descuidemos o que no le entreguemos el fruto que Él está esperando. Oremos, hermanos, en nuestros espacios. Pido a quienes nos siguen a través de internet que nos acompañen con esta oración para concluir la exposición de esta noche. Amado Dios nuestro, cerramos nuestro estudio y estamos, Señor, adquiriendo información tan práctica, información que sí, como nos dimos cuenta, detrás de ella tiene un trasfondo bien profundo, bien espiritual y bien hermoso. Pero Señor, más allá de todo lo que puede estar detrás de esta información, yo quisiera que viéramos esto como una serie de medidas prácticas que sí se deben aprender, pero que se hicieron para ejecutarlas, para llevarlas a cabo. Señor, ayúdanos
Ayúdanos a que hagamos la parte que nos corresponde para que nuestras iglesias vivan de acuerdo a tu modelo. Y hoy aprendimos dos cosas que ya tenemos, Señor, que hacer. 1, tengo que ponerme a meditar qué tan realmente te estoy obedeciendo. Y tengo que ponerme a pensar en cuántas almas he dejado de alcanzar. Si nos ocupamos de estas cosas, seguiremos el modelo de Dios para la iglesia. Creceremos más como hijos tuyos, pero haremos más fuerte a nuestras congregaciones. Tú mereces que lo hagamos. Ayúdanos a ponerlo por obra. Te damos gracias y que tu bendición esté, Señor, sobre todos los que de manera presencial y virtual pudimos seguir este estudio, y que esa bendición también nos deje en nuestros corazones el deseo, Señor, de ser la iglesia que tú necesitas, porque todos somos iglesia. Te damos las gracias, gratitud que elevamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en cuyo nombre decimos amén. Que así sea. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.